Muy buenos días, saludos a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. A partir de hoy, nuestra serie Cafecito Sereno en medio de la pandemia tiene un nuevo nombre. Estamos esperando que la pandemia se quede atrás. No sabemos si así será, pero eso esperamos. Así que hoy inauguramos una nueva etapa. Es nuestro cafecito número 16. Y nada, el nombre será tan sencillo como Cafecito Sereno con Falco Ernst, esta vez. Ya tenemos en ruta el Cafecito Sereno con Rosana Reguillo. Tenemos en ruta el Cafecito Sereno con Sara Sefcovic. Y tenemos otros entrando a la lista de los próximos cafecitos de este año. Nos reunimos aquí porque el programa de seguridad ciudadana encuentra que escucharnos, hablar con una auténtica escucha, con una auténtica y cuidadosa escucha, nos permite tener más y mejores herramientas para entender lo que está pasando, particularmente con respecto a las violencias, pero también nos permite imaginar otro mundo con más herramientas, con mejores herramientas. No es la primera vez que nos acompaña Falco, y esta vez, como la anterior, Falco está invitado porque Falco toma fotografías, como dice él, a ras de la tierra. Usando aquella metáfora en alguno de los productos de Noria, que me gusta tanto esa metáfora de la calidad de tu mirada tiene que ver con, más o menos así dice, la calidad de tu mirada tiene que ver con qué tan cercana es tu fotografía. Usando esa metáfora, justificamos la presencia de Falco aquí hoy. Si Falco publica un reporte en donde nos relata que conversa con las personas que viven las violencias de distintas maneras, pues nosotros queremos a Falco aquí, en estos cafecitos. Y si Falco decide ir más allá y profundizar en zonas donde, al parecer, se tienen algunos de los escenarios más extremos de descomposición en torno a múltiples violencias organizadas, entonces es para nosotros todavía más importante tener a Falco. ¿Por qué? Porque estas narrativas nos ayudan a desmontar la mirada hegemónica, el paradigma hegemónico destructivo que reproduce las violencias desde una política de seguridad enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar en la perspectiva del programa de seguridad ciudadana, pero también soportada en narrativas maniqueas que funcionan mejor en la medida en que se alejan más de la auténtica anatomía de las violencias. Es decir, estas grandes narrativas de buenos y malos, estas guerras que dice librar el Estado mexicano, son cómodas, son sencillas, son manipulables, pero son también profundamente engañosas. Esas narrativas no nos dicen qué está pasando. Y empieza uno a leer a Falco y viene la sorpresa para algunas, para algunos, para otros viene la confirmación de múltiples hipótesis, para otras y otros vienen nuevas hipótesis, pero lo que seguramente aclara o debería aclarar para todas y todos es que las narrativas hegemónicas y el paradigma hegemónico invisibiliza lo que auténticamente está sucediendo. Entonces, Falco, cuéntanos qué no se ve en esas narrativas hegemónicas que están en la tele, en los periódicos, en las redes, que no solo están, ojo, en los aparatos del Estado, en los aparatos, quiero decir, en las instituciones públicas, sino que también están en la sociedad.
y están en los medios de comunicación. Esas narrativas que son tan fáciles del blanco y negro, que nos acomodan tan sencillo para tratar de reducir lo que no puede ser reducido, que es la complejidad de esas violencias. Así que, ¿a dónde fuiste, Falco? ¿Qué hiciste? ¿Qué travesuras hiciste esta vez? ¿Dónde anduviste? ¿Qué acabas de publicar? Vamos platicando y más adelante vamos a abrir la mesa. Adelante, Falco. Bienvenido. Sí, muchas gracias Ernesto por la amable invitación y la bienvenida y gracias a todos por asistir. Un gusto estar de regreso con ustedes. Pues sí, voy a hablar pues brevemente, ojalá brevemente, si no me pueden interrumpir cuando quieran, de nuestro último reporte que justamente sacamos unos días antes de las elecciones del 6 de junio, ¿no? Y la idea era un poco desde el inicio, desde que entramos en la planeación con el reporte, de explicar a través de una inmersión profunda, lo más profundamente posible durante la pandemia, que yo tuve también personalmente restricciones de viaje, no pude ir físicamente a Tierra Caliente esta vez, pero me basé justamente en conversaciones de los últimos 10 años, conversaciones continuas, informales, que he mantenido pues, con muchos actores claves, miembros de diferentes rangos, de grupos armados, de los últimos grupos armados que están activos en Tierra Caliente, en Michoacán, esta vez, y esa inmersión, esa fotografía, como tú lo pusiste, Ernesto, nos sirve justamente para cuestionar un poco como qué hay detrás de los números que se van juntando en la narración de la violencia política en México en general y pues donde se concentra durante los ciclos electorales justamente, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido importante justamente ese enfoque local, hasta hiperlocal, para entender como las dinámicas de interacción ante todo entre Estado y lo que llamamos crimen organizado, pues en sí ya por esas redes que brincan esas fronteras ficticias en muchos sentidos, pero también funcionales, que es algo que podemos platicar un poquito más ahorita, y justamente entender cómo eso nos ha mantenido en un estado perpetuo de conflicto, que ha mantenido, que ha apoyado ese tipo de meseta altamente violenta que hemos visto en México en los últimos años, que todo indica que ahorita está para quedarse para los próximos años, justamente por ese tipo de dinámicas que hemos observado, que muchos han observado en otros contextos locales también. Y creo que aquí justamente la idea era y sigue siendo siempre, cuando hacemos ese tipo de investigaciones, es hablar con todos los partidos posibles, básicamente, que toman parte en un dado escenario de conflictividad letal, ¿no? En este caso, como ya mencioné, hablamos con gente muy cercana o que preste servicios al Cartel de Jalisco como un actor importante en Michoacán, obviamente más ahorita que la frontera que ellos habían mantenido durante 10 años prácticamente a lo largo de la frontera entre Michoacán y Jalisco, se está moviendo más adentro en el contexto electoral también de Michoacán, ya se están acercando a Apatzingán, bien cosas intensas para los próximos años, yo creo, y también con sus contras, como dicen allá, entonces como de otros grupos armados que integran esa alianza que se llama Cárteles Unidos, que es básicamente que se sitúa en la herencia de los fragmentos de lo que llamábamos antes la familia michoacana y los caballeros templarios. Y esta vez también muy importante para mí, fascinante para mí, logramos también obtener pues con rangos altos de las Fuerzas Armadas, básicamente, que es para mí, siempre ha sido en los últimos 10 años de investigación de ese tipo mucho más difícil lograr conversaciones honestas justamente con ellos, con actores claves del Estado, que tienen mucho poder dentro de todo este juego, que con los mismos personajes que llamamos narcos, ¿no? Que ya nos dicen mucho sobre el contexto de fachada de lo que se esconde muchas veces dentro de las instituciones y por lo tanto lo que da rumbo a la funcionalidad real de las instituciones. Y para acabar con mis comentarios iniciales, nada más decir que justamente lo que observamos en ese contexto es que las elecciones, desde la perspectiva criminal,
se vuelven un escenario esencial y necesario para jugar, para perpetuar sus intereses. Me lo pusieron así varios con quienes hablamos en ese mundo, incluyendo también constructores políticos que navegan esa zona gris justamente entre Estado, entre partidos políticos en este caso, y los grupos armados, que sin el apoyo del Estado, como ellos ponen de manera no diferenciada aún, hablan de gobierno, pero se refieren a los fragmentos del Estado, no como algo monolítico, saben muy bien que es mucho más complejo. Sin el apoyo del gobierno, si no lo logras como actor criminal, estás perdido prácticamente. Entonces, el mensaje aquí y también la intensidad con la cual entran a perpetuar, a quizás aumentar su influencia a través de esos mecanismos nominalmente democráticos, es una cuestión, o bueno, se deriva de que es una cuestión de supervivencia para ellos en primer plano. Podemos hablar un poquito más como de las ventajas que te da como actor criminal si logras buenos acuerdos con funcionarios, con políticos, ante todo a nivel estatal o incluso federal, términos de cursos que puedes usar como grupo criminal para aumentar tu operacionalidad, tus posibilidades como de activar esos recursos en contra de tus enemigos. Entonces, en otras palabras, lo que hemos visto constantemente y otra vez en estas elecciones es que prácticamente esa fórmula que tú ya mencionaste, Ernesto, de que se deduce justamente pues el conflicto que México ha vivido en los últimos pues mínimo 15 años, mucho más allá, pero más intensamente desde los últimos 15 años, prácticamente desde el 2006, es que se ha reducido justamente a un enfrentamiento entre dos bloques claros, el Estado con su calidad moral que se le ascribe y los malos, los cárteles, los narcos, los pues, criminales organizados prácticamente. Aquí vemos justamente que se derrumba cada vez más, incluso esa frontera que queda cada vez más en el rumbo de la ficción. Y el problema con eso, también desde la perspectiva, ellos, incluso nuestros interlocutores criminales, nos expresan cierta frustración ya con la manera en que funciona la corrupción hoy en día en México, en el sentido de que ya no vemos pues, formas más claras de interacción entre Estado y crimen, entre actores capaces por ambos lados, sino vemos una hiperfragmentación en cada campo, y eso al final del día te da un mosaico muy complejo de relaciones entre fragmentos criminales y fragmentos como de grupos o redes que ocupan pues el poder estatal, que usan los recursos del Estado, sus instituciones, sus posibilidades como una herramienta para sus propios intereses privados prácticamente. Y eso en sí subraya o subyace una disfuncionalidad de la captura del Estado, porque por fin y al cabo siempre vas a tener grupos pues nominalmente criminales que están aliados con fragmentos del Estado, pero te da como pues ese mosaico de relaciones en que nadie realmente construye o junta el poder necesario para conseguir en este momento hegemonias, ¿no? Y lo hemos visto justamente muy claramente en Michoacán también, donde en los últimos años se ha reportado con gran frecuencia que el gran cartel de Jalisco estaba por cada rato básicamente por tomar y monopolizar el poder, los mercados, los territorios, la política y el control social de manera rápida y eficiente. Pero lo que vemos como el suelo justamente es que pues ellos incluso sí tienen sus pactos, tienen sus relaciones amigables con fragmentos del Estado, incluyendo de las Fuerzas Armadas, pero sus contras, sus enemigos tienen exactamente lo mismo. Entonces estamos hablando de una fragmentación, de una distribución de medidas de poder, de posibilidades de poder que no da para ese tipo de pacificación criminal a través de la fuerza, y nos encontramos por lo tanto en ese escenario de conflicto perpetuo en este momento. Y justamente las elecciones aquí sirven como ese escenario para perpetuar la captura diferencial de 1000 cabezas del Estado, donde incluso para los candidatos quiere decir que una vez que se ha creado esa situación desde antes prácticamente, para ellos se vuelve muy difícil,
romper por propia cuenta, y aquí estoy hablando ante todo pues, de funcionarios, de candidatos a nivel municipal, de no jugar dentro de las reglas preestablecidas en los últimos años y en algunas regiones como en Tierra Caliente incluso décadas, ¿no? Entonces aquí muchas veces estamos hablando en los medios de comunicación de que el narco infiltra, los cárteles toman el poder, pero lo que vemos como en muchos de esos escenarios es que los mismos candidatos, los mismos partidos políticos proactivamente se acercan a los grupos relevantes locales porque saben desde antes que es imposible ganar elecciones si no tienes financiamiento, si no te escogen como aliado y si no te pasan sus votos en bloque, que es uno de los servicios que ellos pueden justamente pues, proveer a sus aliados o sus dueños, en algunos casos, dentro de los grupos armados ilegales locales. Perdón, Falco, disculpa, te interrumpo. Primera interrupción. Sí. Algo que nos dicen mucho por ejemplo, en Twitter, es prácticamente del diario. Alguien tiene el impulso cada vez que se suben reportes de este tipo, alguien va a decir que ya sabíamos. Alguien va a decir nada nuevo. Alguien va a decir, incluso como es el estilo de mucha gente en Twitter, con alguna agresión, te dirán, pues que descubriste el hilo negro. Y eso podría ser una anécdota, Falco, pero es muy común. Es muy común, en mi experiencia al menos. ¿Qué le decimos a la gente que mira que Falco produce este último reporte, lee la cabeza del reporte y dice, pues, what's new? Ya sabíamos. ¿Qué le decimos? Y lo vinculo a las siguientes dos preguntas. ¿Quién gobierna, Falco, en esos lugares? Uh-huh. Segundo, ¿quién impone la fuerza? Platícanos más de por qué esto es importante, en qué es diferente, cómo evoluciona en tu experiencia. Tienes muchos años mirando, Falco. Sí. A mí me gusta mucho con los alumnos trabajar el tema del cambio en la historia y creo que tiene una potencia pedagógica muy fuerte. Así que a esas personas que nos dicen, ya chole, ¿qué les contestas? Sí. Bueno, pues primero, hasta cierto grado tienen razón, ¿no? Básicamente, porque eso ha sido pues un problema fundamental por muchos años, muchas décadas incluso, que sí se sabe, ¿no? Básicamente que hay colusión, que hay corrupción, que hay fronteras muy porosas entre Estado y crimen prácticamente, y por lo tanto, pues si publicamos algo así, y ante todo, pues la gente que solamente ve la headline, ¿no? En ese sentido, pues no les se va a sorprender, pero creo que justamente para nosotros conlleva un reto mayor de cómo construir una comunicación a través como de lo que sí hallamos que es nuevo en esos momentos en el campo. Y, por ejemplo, si tenemos voces así, como de ambos lados de las Fuerzas Armadas, hablando francamente de corrupción, de colusión, de cómo ellos, cómo comunican, cómo interactúan, más allá de la ley, prácticamente, con quienes deberían da pues una mayor profundidad de la imagen que estamos produciendo, pero el problema sigue siendo como, y es algo que quizás podríamos discutir un poquito más con el resto del grupo también, pero cómo usamos ese tipo de conocimientos de la manera estratégica para construir una agenda que realmente empuja hacia pues un cambio de paradigma de seguridad, ¿no? Internacionalmente hablando, viendo hacia Estados Unidos en este momento, por ejemplo, también, y hacia pues lo doméstico, donde el campo de la toma de decisiones políticas es aún más
complicado en este momento. Entonces creo que por allá va, pero nunca vamos a poder pues, convencer a todos de que hay una urgencia de actuar, porque pues también es entendible que hay como cierto desencanto, cierto cinismo hacia la situación, porque pues una gran sucesión de políticos y de partidos políticos sin haciendo pues propuestas concretas y prácticamente todavía estamos en ese círculo vicioso en el sentido de que tenemos élites políticas que se benefician, están protegidos como de las mismas instituciones, funcionan muy bien para ellos, todavía no han fallido en muchos niveles, las élites, y por lo tanto como no tienen los grandes incentivos para actuar en contra de esa situación que afecta como a ciertos grupos poblacionales, a ciertas clases sociales, en todo, ¿no? Entonces creo que eso es un gran tema que hay que profundizar más. Pues había como muchos aspectos adicionales en tus preguntas. Entonces, primero, ¿quién gobierna? Eso es justamente parte del problema porque cuando yo empecé a trabajar el tema, también en campo, por allá de 2011, 2010, donde entré la primera vez, pues a Tierra Caliente, había todavía, incluso como investigador, con quien una autoridad más centralizada dentro del campo criminal, con quien podías platicar y quien te podía dar como la luz verde o no de quedarte, de hacer investigación o no prácticamente. Ahorita, cuando voy justamente a las mismas áreas donde había entrado la primera vez, tengo que cruzar territorios, microterritorios de 3 diferentes grupos, básicamente todos y todos ellos tienen, son enemigos de quienes me hablaron como la primera vez, que es como el núcleo social, un poco de quienes eran en aquel entonces los líderes de la familia michoacana y los caballeros templarios. Y creo que esa fragmentación territorial también te habla justamente pues, de la imposibilidad en este momento de hiperfragmentación de grupos. En Michoacán, por ejemplo, teníamos un grupo más o menos dominante. Ahorita, 2 años después de la emergencia de las autodefensas, teníamos 20 grupos en el mismo territorio, Tierra Caliente Michoacana, que no es muy amplio, por fin y al cabo. Y justamente te habla de que hay una crisis de gobernanza criminal también, donde no hay formas duraderas de ejercer control. Y uno de los fenómenos interesantes de los últimos años, desde la perspectiva hipotética, con terribles pues, consecuencias para las poblaciones civiles locales, es que justamente esos grandes proyectos que con los cuales algunos de los líderes iniciales de esa fase de la primera pues, gran mutación del crimen organizado en México, en Michoacán, habían soñado con realmente eran proyectos que se acercaban más a un sueño, a un proyecto de un Estado dentro del Estado, para usar ese término, en el sentido de que sí tenían una visión estratégica a largo plazo de cómo generar la legitimidad, cómo puede haber ciertos beneficios materiales para poblaciones civiles, todo desde un ángulo estratégico también de autoprotección para sí mismo, para el mismo grupo, pero había como esa vertiente más duradera de construcción de procesos y de proyectos de gobernanza criminal y a través de la influencia, como del impacto también de la Kingpin Strategy, del descabezamiento de los grupos, dentro del marco de la estrategia todavía dominante por parte de Estados Unidos y varios gobiernos mexicanos, vemos justamente que esa fragmentación sigue interrumpiendo como pues formas más estables de control y ahí justamente no tenemos tipos de pues, gobernanza y aplicación de la fuerza más duradera en ese sentido. Perdón, Falco, Sí. discúlpame, pero aquí me parece muy importante preguntarte si tienes testimonios en alguna, desde cualquier actor, que te permitan presumir que la fragmentación es una estrategia intencional de alguien. Bueno, la fragmentación en sí era expresamente pues, parte de los efectos deseados de la Kingpin Strategy, ¿no? Desde el inicio prácticamente. Así está como pues, en los textos de justificación de las estrategias de aquel momento también.
porque se suponía que ibas a producir pues, bloques más chiquitos, más fácilmente manejables, pero justamente lo que hemos visto, efectos secundarios que ya están plenamente conocidos, obviamente en este momento y desde hace años, en que dejas esos fragmentos en su lugar y no hay un seguimiento como de reconstrucción de instituciones, reconstrucción de posibilidades económicas, por ejemplo, como para las poblaciones civiles. No hay una intervención duradera, bien pensada y a largo plazo que sea diseñada conforme a los actores locales de cada región de alta conflictividad en México y de los como factores que intervienen económicamente en la reproducción de los grupos y de, de la violencia letal entre ellos prácticamente. Entonces, se refleja mucho cuando hablas justamente con gente de las Fuerzas Armadas que han estado en esa estrategia entre la presión de ejercer esos actos en contra de los grupos, la captura o matar pues, a líderes criminales, y ellos sienten justamente la contradicción de esa estrategia, y pues por parte de los grupos armados también ellos describen con gran frecuencia, y todos esos grupos que tenemos ahí en Michoacán como protagonistas, todavía la mayoría viene de la desintegración de los caballeros templarios en ese momento, ¿no? Entonces ellos hablan de los efectos internos, lo que ha causado entre ellos, porque cuando se quitan pues, los líderes, ellos pues básicamente crea incentivos, crea nuevos espacios para sublíderes de asumir, pues, de intentar de aumentar su propio poder. Y en ese proceso de escisión de la pues, creación de grupos semiautónomos, más independientes, de repente pues, se enfrentan entre ellos. Y a nivel psicológico, ha conllevado casi una crisis de confianza entre esos grupos, dentro de la escena social, dentro de la sociedad del crimen organizado en Michoacán, por ejemplo. Creo que en otras regiones se escuchan cosas muy similares, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, no ha habido pues, fenómenos similares en ese sentido, pero prácticamente cada subgrupo, cada líder acusa al otro de haber cometido traición. Y lo que hemos visto justamente en ese contexto, en esa sombra de la fragmentación, son ciclos de revancha, porque en ese proceso de buscar el poder en contra de tus ex compas, que hasta hace poco eran tus compañeros de lucha incluso, ¿no? Parte del mismo proyecto, son procesos muy, muy dolorosos en ese sentido, porque siempre ha habido muertos entre sus familias, ha habido muertes entre sus comunidades particulares, y eso como pues, añade un nivel de conflictividad que mantiene esos ciclos de violencia letal que más difícilmente aún se rompen que solamente pues, ciclos que se dan por mero interés económico. Perdón, Falco, voy a insistir. Estás tocando cosas verdaderamente relevantes, creo. Hacia mediados del sexenio de Calderón ya había personas de Colombia, incluyendo expresidentes de Colombia, diciendo no sigan más por esa estrategia. Sí. ¿Quién decide seguir esa estrategia, Falco? ¿De dónde viene? ¿Por dónde baja? ¿Quién administra, desde tu mirada, quién administra una estrategia que tiene muchos años produciendo fragmentación, desorden, competencia, negociación, etcétera? Yo sé que esto puede prestarse a muchas hipótesis difíciles de comprobar, pero creo que muy pocas veces nos hacemos esa pregunta con mucha más profundidad, y menos con alguien como tú que habla con los actores en terreno. ¿Quién insiste y para qué en este proceso de fragmentación que produce esta cantidad de violencia, Falco? Sí. Sí. Creo que como varios procesos ahí atrás justamente, ¿no? Hasta como dentro de varios sexenios también cuando se veía por el, pues hacia finales, a más tardarse como el sexenio de Calderón, por ejemplo, que no estaba funcionando, que tenían el auge de 2011, por ejemplo, en la violencia, etcétera, básicamente ya quedó claro que había fracasado, y pues nosotros, muchos académicos, todas las ONGs, ya básicamente la crítica estaba, y como estaba la evidencia de que ya estaba
fracasada la estrategia prácticamente, ¿no? Entonces, creo que dentro de los sexenios mismos, con Calderón era pues ya tarde básicamente, como de cambiar de rumbo, prácticamente sin quemarse por completo políticamente, que quería evitar en ese momento. Entonces tenemos incentivos políticos. Peña, ni hablar, pues quería silencio acerca del tema, mientras que seguía con la estrategia para mantener el tema más tranquilito, ojalá, pues que obviamente tampoco funcionó muy bien, y en términos de incentivos políticos, ahorita con López Obrador vemos pues una continuación de esa contradicción entre la continuación de la militarización por un lado, como um, y justamente pues la no voluntad de asumir los costos políticos, de hacer un giro importante, radical, de cambiar como las estrategias de seguridad, porque pues tienen su apuesta en otros escenarios. Entonces tenemos como cierta inercia ahí, y también tenemos que ver, creo que dentro de ciertas instituciones que se empoderaron con esta ronda de la guerra contra las drogas, pero también con anteriores, surgen pues intereses institucionales y de presupuesto muy importantes, entonces una resistencia en contra del cambio, ¿no? Aquí tenemos que ver justamente la interesante contradicción, yo creo, que muchos militares en México siguen diciendo que no quieren ese papel, que realmente no les conviene, y pues que prácticamente nada más cumplen la palabra del jefe, prácticamente haciendo lo que están haciendo, pero realmente crea privilegios muy grandes también de los mismos militares en ese sentido, y nunca creo que hemos visto en ningún estado del mundo probablemente una institución que voluntariamente pues dejó de lado pues su nuevo poder, su nuevo auge de poder. Entonces tenemos un bloque, un anchor muy importante que mantiene esas estructuras en su lugar, y ahí si giramos hacia Estados Unidos también vemos una inercia burocrática y de intereses económicos, de presupuesto, de poder de muchas instituciones que no tienen interés de desenvolver la estrategia militarizada basada en la fuerza de la de seguridad en ese momento, por ejemplo, el Departamento de Defensa, la DEA, etcétera, como que les dieron pues muchos privilegios, mucho poder, y difícilmente van a dejar de hacer su chamba sin resistencia, no se van a desintegrar solitos. Si vemos, por ejemplo, el enorme poder y el enorme presupuesto que ha ganado pues, la DEA desde el inicio de las primeras rondas de la guerra contra las drogas, ellos ya no tendrían pues, una justificación para existir sin esa continuidad de la guerra, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que también ha creado con muchos espacios justamente para varias redes de las élites políticas en México, a nivel de las gobernaturas, por ejemplo, de aumentar su propio poder y de autoenriquecerse también de muchos sentidos. O sea, tienes una justificación y tienes acceso a dar giro a cómo actúan las Fuerzas Armadas en este momento, como gobernador, por ejemplo. Y en el caso de Michoacán, lo que hemos visto los últimos años, ante todo, yo creo, es que el poder usar operaciones del ejército, de la marina, también como herramienta para autoprotegerte y para pues, aumentar tu propio poder vis-a-vis grupos criminales, de disciplinar hasta cierto grado hasta dónde van con sus acciones en tu contra, como alto político o político pues, con acceso a esos recursos, ha sido clave. Justamente. Y nada más como en pie de página aquí, en las elecciones hemos hablado muchísimo pues, justamente de los asesinatos, de cómo está siendo afectado el nivel municipal de ese tipo de pues, actividad criminal, de su influencia, de la violencia también. Y sí, los números están allá, pero si ves un poco la lógica con la cual grupos criminales, como en Michoacán, por ejemplo, buscan eh, pues ganar influencia y acuerdos con los gobernadores, con los políticos de más alto rango, también con los mandos regionales de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional, hasta cierto grado. Creo que es muy interesante porque para ellos el poder municipal les da ventajas como acceso a contratos públicos, por ejemplo, puedes colocar aviadores. Donde hay policías municipales, pues te da como un cuerpo con que puedes jugar, pero
a niveles más altos, como las gubernaturas, hay poder muy real y que puede pues infligir costos muy reales a ti como individuo o a tus grupos. Y lo hemos visto constantemente en los últimos años también. Pues México ha matado o detenido más de 130 kingpins, líderes criminales. Entonces, esa impunidad legal no necesariamente es una impunidad de facto, ¿no? Puede tener consecuencias físicas graves para ti, para tu familia, para tu grupo. Entonces, ellos buscan justamente invertir a niveles más altos del Estado para lograr mayores acuerdos, pero allí la distribución del poder entre crimen organizado, estereotípicamente hablando, y Estado es mucho más igual, porque justamente los políticos de más alto rango, los funcionarios, tienen con qué defenderse y imponer reglas hasta cierto grado. Nada más quiero añadir una anécdota que me contó un lugarteniente de un grupo importante allá de la región, que justamente estábamos hablando de cómo estaba influyendo el voto en su municipio, por qué lo hacían, y que hasta un grado importante estaban dictando las reglas, estaban dictando quién se iba a postular para hacerse pues, alcalde, por ejemplo, y le preguntaba si a nivel de gobernador era igual el juego, y estaba diciendo que es más sano para ellos no meterse demasiado y más bien buscar un acuerdo con quienes se pongan como candidatos, por ejemplo, desde arriba, desde la federación y desde pues, los partidos políticos relevantes en este momento, ¿no? Entonces ahí es un juego bastante diferente. Ya. Falco, en tu relato, no en este reporte, sino en general, tengo una percepción, y corrígeme si he leído mal, no he puesto suficiente atención, no te escucho hablar de las fiscalías. Y en algún país del mundo, las fiscalías tienen algún rol serio. Es decir, si juegan en la ecuación de más delincuencia o menos delincuencia. Sí juegan, o sea, sirven para algo. Tanto, me gustaría que nos dijeras para ti en dónde están las fiscalías y que nos dijeras para los actores a los que has entrevistado, dónde están las fiscalías, cuál es el relato o si no están, o están para algo que yo no haya podido mirar. Creo que aquí hay varios actores conectados que les interesa mucho ese ángulo, el ángulo de proceso penal, fiscalías. ¿Dónde están las fiscalías, Falco? Sí. Pues mira, es como no se puede generalizar tampoco, porque estamos hablando no de un conflicto monolítico, de un actor set, de un grupo definido pues que sea igual en todos los escenarios regionales, ¿no? Entonces siempre pues ocupan papeles bastante diferentes, pero eso es justamente el problema, que no hay regularidad, digamos, como no hay una adhesión que yo podía ver generalmente en los escenarios que yo conozco, donde realmente las fiscalías sean un actor que busque necesariamente implementar la ley, ¿no? Básicamente, que busque eso. Se vuelven también desde la perspectiva como de los actores criminales, con quienes yo pues mantengo conversaciones, más bien otro actor que proactivamente interviene en el conflicto, pero no por el lado de la ley necesariamente. Sí usa la ley, esa posibilidad, como herramienta de poder, pero toma lados, hace acuerdos básicamente y se vuelve un instrumento de poder fuera de la ley, más allá de la ley, aunque a través de la ley, ¿no? Para decirlo así. Entonces, depende mucho con quién hablas, básicamente. Pues con uno de los grupos, por ejemplo, ellos odian la fiscalía porque es una red que se había ocupado internamente en Michoacán por parte de quienes habían llegado desde el Estado de México y desde la Ciudad de México cuando la Federación amputó, ¿no? Entonces se volvió pues otro grupo que buscaba pues jugar el juego ya muy complejo en Michoacán. Y últimamente, ante todo, pues
he escuchado muchas quejas como de los que se vieron por el lado equivocado de esos acuerdos, que la fiscalía pues se volvió como otra herramienta más de pues del funcionario más alto del Estado, para decirlo así, ¿no? Entonces ahí sí había muchas fricciones justamente, y no solamente fricciones entre las fiscalías como instrumento de poder más real político, sino entre la fiscalía y otros actores del Estado. Básicamente es algo que otra y otra vez encuentras, más cuando hablas con personal de bajo, pero también de alto rango de los cuerpos de seguridad, por ejemplo, de la Policía Michoacán, de las Fuerzas Armadas y ahora también de la Guardia Nacional, es que entre ellos, sabiendo de que hay acuerdos, de que hay simpatías con uno u otro actor nominalmente ilegal, básicamente se derrumba por completo la confianza interinstitucional. Puede decir así, está en un pie de página de nuestro reporte ahorita, donde un mando militar, no puede especificar como de a qué ramo pertenece, pero decía del otro ramo de las Fuerzas Armadas que ni con su perro les confiaría por experiencias negativas de que ellos, por ejemplo, detuvieron a miembros de grupos criminales y resultaba que pues, los miembros del grupo pues, estaban sacados de onda porque habían la promesa de protección de otro actor poderoso del Estado, ¿no? Entonces tienes eso, incluso dentro de las instituciones mismas, eh, que hay como pues redes más chiquitas, lealtades micro, básicamente, que cuestiona por completo la cohesión interna de las instituciones. O sea, ni como institución actúan con una voz, tienen la misma agenda y por fin y al cabo acabamos con una situación en que hay tantos intereses diversos y opuestos dentro de cada actor de seguridad, fiscalías, para incluirlo allá también, policías, fuerzas armadas, que se cuestiona por completo la existencia de herramientas institucionales para llevar a esa gente, pues muchos personajes al inicio, durante mis primeras entradas como estudiante de doctorado todavía en aquel entonces, eh, en retrospectiva eran muy superficiales la mayoría de las conversaciones prácticamente, ¿no? Por ejemplo, ahí como que, por ejemplo, estuve 2 días muy al inicio, de manera inesperada en Apatzingán, y después de 2 días me había citado pues la tuta de aquel segundo líder del grupo en ese momento para platicar. Y lo hizo porque tenía pues un interés de propaganda, porque había pues un güero, alguien que quizás tendría acceso a medios de comunicación y quería pues sacar su propia narrativa como estaba haciendo en ese momento, ¿no? Prácticamente. Entonces, a partir de esas conversaciones iniciales, creo que, no sé, es como, ha sido clave de construir como cierta confianza con la gente, en el sentido de tener el lujo de pasar mucho tiempo con ellos, no entrar directamente a lo grueso prácticamente, y también que ellos vieran que podías pues, convivir con ellos como persona normal, sin necesariamente pues entrar a juzgados de valor o de moral constantemente como entre tú y yo, personas normales prácticamente hasta el grado posible. Y también, como ha sido fundamental que he podido pues regresar muchas veces, ¿no? Entonces, la primera vez siempre que les queda la duda a quienes están activamente dentro de esos grupos todavía, que dado pues mi aspecto físico, que sea de la DEA, que el gobierno gringo me haya enviado, etcétera, etcétera. Pero cuando regresas y no les ha pasado nada, con base en tu visita anterior o la anterior, entonces eso ayuda prácticamente a construir una conversación más honesta, más de confianza. Y fundamentalmente, creo que es también, a veces puede ser un poco sorprendente, pero en general, en investigación criminológica, es que hay muchas indicaciones, y yo lo he visto así también, que a cualquier persona, más quienes están en poblaciones escondidas, eh, básicamente buscan una representación de su propia historia, ¿no? Les gusta platicar con alguien que sirva de reflejo, básicamente, de locutor, y quien no solamente quiere saber sobre los muertos y sobre los actos de violencia, sino como sobre su biografía, de cómo entraron allá, cómo es para ellos, y hasta como pues a veces como conversaciones un poco emocionales en ese sentido, aunque en un mundo donde este estrés postraumático es omnipresente, pues puede ser difícil, pero ha habido esas situaciones, ¿no? Entonces, creo que allí construyes pues conversaciones más
más humanas al final del día, y eso creo que es como la historia allá, en ese sentido. En términos de la impunidad que ellos sienten, sí, muchas veces ha sido el caso, aunque puede ser un poco difícil saber dónde está su postura machista, de que soy mero chingón, nunca me van a tocar, no va a pasar, no puede pasar, o donde realmente se sientan como tan libres en ese sentido. Pero creo que la impunidad en sí, también en el actuar de ellos, juega un papel fundamental, y lo hemos visto en la manera que básicamente abordaron el tema de cómo manipular el voto en algunos de los municipios donde observábamos justamente promesas por parte de ellos que van a dar todo el voto posible a un partido con quien se ha logrado pues acuerdos. Y pues checando los resultados vi casillas en que no les dejaron ni un voto a ningún partido de oposición, ¿no? Que habla como de una gran confianza, y estratégicamente se puede decir que no es muy inteligente porque pues conlleva preguntas después, ¿no? Pues sí, pero ¿les preocupan esas preguntas? No, no realmente. Eh, También es como parte de su psicología y de su cierta aceptación de las consecuencias de todo eso, porque casi todos te van a decir sí, tarde o temprano, sea me meten al bote o me van a matar, ¿no? Básicamente. Entonces, es un poco el valemadrismo que entra ya como más cuando tienes carreras ya de muchos años, ¿no? Jacobo, Yo nada más, bueno, quisiera hacer una pregunta a Falco y hacer un comentario sobre lo que les decías hace rato, Ernesto, de la política de fragmentación. Cuando nosotros hicimos en el Colmex la investigación de Coahuila, sobre todo de La Laguna, nos dijo a cámara Guillermo Valdés, director del CISEN entonces, que como en 2010, finales del 9, principios del 10, al interior del gobierno de Calderón se aceptó que la política de descabezamiento no funcionaba y que intentaron hacer un ejercicio, en lugar de descabezar organizaciones criminales, desmantelarlas de abajo hacia arriba. Y lo intentaron con los Zetas. Y lo que él dice a cámara es de que lo que hicieron fue crear unos centros de fusión de inteligencia. El único que acabó funcionando fue el de Monterrey para los Zetas, y ya luego no se replicó, donde se articulaba Sedena, Marina, Policía Federal, las fiscalías, el CISEN, para desmantelar las redes de abajo hacia arriba, sabiendo que los grandes capos Z eventualmente caerían, pero no eran dejaron de ser la prioridad. Y que esto no se hubiera logrado sin la presión de Estados Unidos y sin el trabajo realizado por Estados Unidos del otro lado de la frontera. Es decir, cortando los suministros de dinero en Estados Unidos a estos grupos criminales, incluso comentando anécdotas como que detenían gente en Estados Unidos, que si eran distribuidores de droga de los Zetas, los detenían e incautaban, y si eran distribuidores de otros cárteles, no les... Queremos cortar el suministro de los Zetas. Y lo lograron, y lo que Guillermo Valdés dice que lo que quedó corto en esa estrategia fue el desmantelamiento de redes de protección política, que nunca llegaron a eso, que a lo más que llegaron fue a desmantelar redes en las policías municipales, que es lo que sabemos y vemos de manera frecuente, pero nunca más hacia arriba, ni las redes económicas. Entonces, hay una aceptación de menos durante el gobierno de Calderón de que la estrategia no era la adecuada y que hubo un intento de cambio de menos con los Zetas. Y ya después ese proyecto se abortó. Yo nada más quisiera también hacerle una pregunta a Falco, si has intentado, Falco, hacer este tipo de entrevistas a gente de la región en prisión, y si hay posibilidades de hacerlo. Y la otra es que me llama la atención que el trabajo que hace Falco y hacen algunos otros, la gran mayoría de quienes hacen el tipo de trabajo que haces tú, Falco, y lo hacen muy bien, son extranjeros. ¿Será que para nosotros es prácticamente imposible? Es decir, ¿no se generaría nunca la confianza? perdón, Sí. antes de, Falco, discúlpame, pero quiero preguntarle de regreso a Jacobo, ¿Valdés dice algo de por qué no se replicó el ejercicio de centro de fusión? Pues evidentemente porque se acaba el tiempo.
O sea, salen ellos y ya no hay nada que hacer. No, bueno, evidente, ese es un factor, pero se acaba el tiempo, pero si el ejercicio hubiera funcionado como se dice que funcionó, ¿por qué no se hizo más? Eso pues, tal vez es materia de otro análisis, pues, pero creo que no es menor, más allá del tiempo. Por supuesto, Okay. y digo, y le preguntamos por qué no se replicó y dice, bueno, pues yo ya no estaba ahí, yo ya no sé qué pasó después. Y la otra Okay. es la imposibilidad de desmantelar redes de protección política, ¿no? Y lo dice abiertamente incluso en una sesión del seminario en el Colmex. Creo que es también nada más para añadir ahí el punto que los Zetas se habían vuelto como la marca, como el símbolo del fracaso del sexenio, ¿no? De Calderón prácticamente, y querían pues quitar algo, dejar algo positivo según, y también para los gringos, pues los Zetas se habían vuelto como justamente eso, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio de concentrar recursos de esa manera, como tú describes, Jacobo, pues después es difícil sostener pues políticamente, ¿no? Cuando tienes muchas resistencias a nivel, claro, se entremezcla con incentivos políticos muy fuertes en ese sentido, pero creo que el trasfondo también es interesante porque muestra también cuando hablamos como de estrategias específicas para las regiones más violentas de México, básicamente que ese modelo tendría que ocupar algún papel ahí dentro de la mezcla de políticas públicas, ¿no? Sin ello no puede funcionar prácticamente. Y nada más como pie de página muy breve, no me quiero como perder demasiado en este tema ahorita, pero también es que pues entender cuáles son los recursos más allá de las drogas ilícitas en esos escenarios como la minería, por ejemplo, la agricultura, etcétera, básicamente, y sus conexiones internacionales aquí a Europa, donde estoy ahorita, y a Estados Unidos, China, Canadá es fundamental también, ¿no? Para como, pues, desarrollar básicamente un mejor concepto de intervención en esas regiones. Pero bueno, gracias, Jacobo. Sí, en prisión no he hecho entrevistas todavía, pero lo tengo en la lista de qué hacer. Sería como el próximo paso también, porque hay como pues algunos personajes que conocí aquel entonces, cuando estuvieron libres todavía, y creo que su perspectiva sería fascinante para pues, complementar un poco la imagen, porque normalmente, y eso me ha pasado, por ejemplo, con quienes se salieron de los grupos y su discurso se volvió 100% más honesto después, autorreflexión, las expresiones de su dolor, autorreflexión crítica acerca de los propios actos, la manipulación de los chavos, ante todo, por ejemplo, algunos que pues anduvieron ahí de sicarios y que se han exitosamente pues pasado al otro lado de la frontera para buscar este refugio, para salvarse a sí mismos, que ya estaban en una posición en que los iban a matar sus propios jefes y se fueron. Entonces ahí sí, como vas a lograr pláticas mucho más honestas, básicamente, con distancia, con retrospectiva, ¿no? Y te da como ese Ya luego nos elemento. cuentas si te dejan entrar a las cárceles a hacer eso acá. Sí, 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 pues se puede negociar, se ha hecho, ¿no? Básicamente, pero creo que ahí... Pero no a capos de alto nivel. Sí, se puede empezar con cartas, ¿no? A través de los abogados, justamente, que es un poco el modelo allá, pero sí, sí te cuento cómo no. Y el papel como de extranjero, que preguntaste también, a mí personalmente me ha funcionado mucho ser alemán, ¿no? No estadounidense, y tampoco pues mexicano, obviamente, porque Alemania para ellos, para la mayoría de los actores, aquí tiene connotaciones positivas. Las primerísimas pláticas que tuve esperando a entrevistas de más alto rango era con un lugarteniente de la tuta en aquel momento y platicamos de fútbol, de Hitler y de carros, porque tenía una conexión de old-timers de Mercedes, el señor en Morelia en aquel entonces. Entonces, entraste con eso y creo que justamente es un poco eso de llegar desde lejos, de no tener un papel fácilmente delineado en el contexto mexicano, te ayuda para justamente ser ese espejo neutral con quien, con que pueden comunicarse de manera como más fácil quizás, ¿no? Entonces, pero no creo que sea, igual hay un poco de discriminación en contra de investigadores mexicanos, porque sí hay periodistas que van a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, y luego tenemos como ese bias que los extranjeros allí con mayores conexiones, muchas veces también con el mundo de las ONGs, universidades más reconocidas, pues tienen
mayor facilidad para construir una plataforma a partir de la cual se escucha, ¿no? Pero creo que sí hay muchos mexicanos que hacen ese tipo de trabajo también. Sandra, por favor, adelante. Hola a todos, hola Falco, como siempre felicidades por tan tremendo e importante trabajo, me gusta mucho siempre lo que haces y se aprecia mucho, gracias por hacerlo. Ahora que se ha abierto esta discusión más amplia, que yo creo que se agradece mucho el trabajo, por ejemplo, que ayer presentó Noria, de decir, a ver, hay distintas violencias que están confluyendo en estos procesos electorales, ¿no? Y deberíamos como no pensar en que todo es el narco, pero claro, pensando en Michoacán y lo que tú conoces y lo que nos estás presentando, ¿no? Este es un caso en donde claramente tenemos, ¿no? Una presencia muy, muy, muy fuerte, con una penetración, ¿no? Como lo has descrito en muchos de tus trabajos, y que donde sí hay que voltear la mirada ahí. Sin embargo, en este espíritu de entender cómo se intersectan las violencias, ¿qué es lo que tú ves, ¿no? De cómo, de qué tanto se intersectan y qué tanto podemos separarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Oaxaca nos preocupa también la violencia que hay contra las mujeres en la política de manera específica, y no tenemos necesariamente esas lentes del narcotráfico, ¿no? Pero en otros lugares no es ayer se refería, por ejemplo, el dato de la mayor parte, el que Electa ha estado haciendo el énfasis de la mayor parte de los que han sido los candidatos atacados dicen que creen que su agresor fue la oposición partidista, ¿no? Pero en un contexto en que de momento se empiezan a fusionar muchos actores, ¿cómo podemos desagregarlos? Entonces, me interesaría saber como tu visión sobre esta intersección y qué tanto la hay, o el caso de Michoacán, cómo es distinto o no, y qué más podemos aprender en esa llamado a poder ver más allá de estos temas que por supuesto a ti, a mí, a muchos en este foro nos interesa con una mirada en el crimen organizado, pero qué más podemos pensar en cuanto a eso. Sí, sí, muchas gracias, Sandra. Gusto verte también y gracias por los comentarios. Mira, creo que cuando construimos como una perspectiva suficientemente local, siempre se va a ver una mezcla de poderes, históricamente hablando, como de la actualidad. Y ahorita pues voy a platicar un poquito más de eso otra vez, pero en sí lo que para mí es muy interesante y clave para el desarrollo en regiones como Guerrero, como Michoacán, en otras regiones del país también, es que la ola y la plataforma como de violencia letal que hemos alcanzado en ese momento no es explicable sin la mutación de lo que pues es el crimen organizado en México prácticamente, ¿no? Ante todo en cuanto a las prácticas de violencia, de control económico, social, político, que se han vuelto populares y aceptables, porque muchos actores vieron que hay impunidad frente a ellos. Entonces, lo que hemos visto, creo, en muchos niveles es una adaptación de otros actores de poder que existían desde antes, como una adaptación de esas prácticas, usando justamente la narrativa prácticas y después pues apuntar pues a los actores criminales organizados prácticamente. Entonces vemos como un tipo de mimicry en términos de esas prácticas, y al mismo tiempo hay todavía pues una mezcla dependiendo de dónde veas, ¿no? Prácticamente en algunos lugares hay una mezcla muy fuerte. Por ejemplo, algunos de los municipios que conozco bien, Tierra Caliente, había pues obviamente formas de cacicazgo muy fuertes desde antes básicamente, y allí, por ejemplo, algunos de esos señores, sus familias, se volvieron protagonistas de las estructuras como criminales ya con marca propia, etcétera, prácticamente, pero mantuvieron su cacicazgo local tal cual, pero usando esas prácticas violentas, las conexiones políticas, el mayor poder económico para aumentar y cementar su poder aún mayor. Entonces hay una mezcla. En otras regiones hay un reemplazo total de viejos liderazgos, básicamente, porque también en esa fase de expansión territorial, de la mayor profundidad del control territorial, obviamente había muchos choques
en la expansión de esas estructuras criminales más amplias, ¿no? Como de los Zetas, como de la familia michoacana en aquel entonces, donde ellos tomaron las plazas como en todos los sentidos prácticamente, donde, por ejemplo, cuando el Chayo, Quique y esos líderes originales de la familia empezaron a construir su microimperio, prácticamente ellos poco a poco se acercaron a todos los relevantes actores de poder que no habían cooptado antes y les dieron pues un ultimátum prácticamente, o sea, como aceptas mi liderazgo o te vas a la chingada, básicamente. Y muchos se quedaron en el camino antes de que surgiera pues públicamente en el 2006, o sea, desde el 2004, ante todo, empezaron a limpiar y a arreglar un poco lo que vendría después, ¿no? Y creo que si vemos como más a nivel micro todavía, en las comunidades donde en la sombra de esas grandes organizaciones, del nombre de terror, de sus capacidades violentas, de su capacidad de cooptación de instituciones estatales que te quitaron como protección, y en muchas de las comunidades locales básicamente pues pusieron o se autoempoderó como un lugarteniente, un jefe de plaza prácticamente, que antes no necesariamente tenía mucho poder social o económico o siquiera político, y le hicieron como el pilar local del proyecto mayor prácticamente, y allí ves como una mezcla de diferentes formas de violencias muy compleja, yo creo. Por ejemplo, yo como muchos casos, muchas historias que siguen saliendo de allá, cuando una familia en un rancho queda empoderada, es que justamente conflictos en sí banales, cotidianos, se vuelven violentos y letales, porque pues tienes ese respaldo como actor local prácticamente. O sea, por ejemplo, ejemplo concreto, hay dos tiendas en un rancho, básicamente. Una tienda pertenece pues a la señora del jefe y la otra no, entonces la otra tiene que cerrar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero a nivel micro se vuelve hiper complejo, yo creo. Y en términos de otras violencias, como por ejemplo de género, también pues creo que habría que profundizar mucho más y regionalmente específicamente, pero esa atmósfera, esa abrumadora atmósfera o como realidad de impunidad, pues empodera como muchas formas de violencia que no sean directamente conectadas, pero les protege, ¿no? Porque incluso como actor estatal que quizás tuvieras la voluntad de hacer algo por el bien de la sociedad, prácticamente estás enfrente como de un grupo armado que está desplazando a gente y estás frente a casos menos emblemáticos públicamente quizás, entonces tu capacidad también se vuelve bastante restringida en ese contexto. Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre la figura de los mediadores que aparece en el texto o intermediarios entre grupos criminales y actores político-partidistas. Y la segunda es sobre cómo se articulan estas dimensiones o escalas local, regional, nacional. Entonces, explicándolas un poquito, el tema del mediador, viene al menos uno, quizá vienen más, pero ahorita solo recuerdo a un informante, ¿no? Ahí en el texto. Y me interesa, pues, saber si vienen del mundo de la política partidista, vienen de la consultoría política. Entonces, yo me imaginaba así como un tipo Tom del Padrino en Tierra Caliente. Entonces, esa figura que me resuena mucho porque yo estoy intentando trabajar Centroamérica, ¿no? Por eso soy fan de Crisis Group, de sus reportes, ¿no? Sobre las maras. Y al menos no por México, entonces, no más para América también por México, por México. Creo que sí. Y bueno, al menos he visto en El Salvador la figura del negociador de extorsión, ¿no? Que es el que está entre los empresarios y las maras, ¿no? Y no cae preso porque tiene pactos con la policía, ¿no? E incluso les dice a la policía que le intervengan su teléfono para que no lo confundan con el extorsionista, que él solo está mediando, ¿no? Entonces, esa figura entre medio está bien interesante, me gustaría conocer un poquito más. Y sobre las escalas, el texto inicia con una contextualización nacional,
y las recomendaciones también, ¿no? Bueno, entiendo que hay un objetivo político, política pública. Político no me refiero partidista, ¿no? Me refiero a incidencia nacional, mediática, ¿no? Y por eso viene así, en clave nacional. Pero la dinámica política local que conoces tú perfectamente, acabas de hablar ahora de los cacicazgos, no viene, ¿no? Entonces, obviamente no cabe todo en un reporte, todo lo que uno quisiera, pero yo sí extrañé al menos un poquito, unos párrafos pequeños sobre el contexto local, porque también, aunado a esa pregunta sobre lo local, hay actores políticos locales, como esos cacicazgos, que no son necesariamente partidistas, o hay poderes políticos inmanentes en comunidades y en regiones, que ahí van a permanecer independientemente de qué partido gobierne, ¿no? Entonces yo me conecto desde Chiapas, por ejemplo, y aquí yo lo veo todos los días en mi colonia, de hecho, ¿no? Y alrededor. Entonces, independientemente del presidente o presidenta municipal, hay un poder político tradicional que está vinculado a la criminalidad organizada. En Chiapas es mucho menor respecto a Michoacán, pero existe, ¿no? Entonces, esa mirada local, cómo se articula con las recomendaciones grandotas a la 4T o a la Estrategia Nacional de Seguridad. Entonces, es problemático, ¿no? Pasar desde lo más local hasta a este plano nacional. Entonces, la pregunta en general es esa, ¿no? ¿Cómo articularlo, ¿no? ¿Cómo se llevan los diversos niveles? Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Pues tiempos interesantes en Chiapas estos días también, ¿no? Básicamente mucha pues discusión, me imagino. Bueno, varios puntos acá. Primero, en términos como de los intermediarios, creo que es justamente pues una de las piezas claves que se estudia relativamente poco porque no son visibles en sí. Si lo hacen bien, quedan invisibles, pero son altamente funcionales prácticamente. Como hablando un poquito ya sobre la otra pregunta también, donde tienes justamente poderes políticos locales que son igual de pragmáticos en términos de con quién colaboran, qué partido, qué color, básicamente, que los mismos brokers, básicamente. Entonces, a decir así, a mí, por ejemplo, con algunos de los brokers, de los intermediarios con quienes he tenido pues, conversaciones, siempre me sorprendía mucho, hasta me parece todavía algo peligroso, que ellos trabajan con los más diversos grupos, prácticamente. No tienen necesariamente una lealtad en sí con Jalisco, con el Sinaloa, con los cárteles unidos, con quien sea, prácticamente, sino brincan mucho, básicamente, y conectan esos mundos también. Entonces, también hablando justamente con traficantes que llevan pues muchos años jugando ese juego sin caer prácticamente, que tampoco vas a ver en los medios de comunicación, por buena razón, porque no buscan la fama, buscan que sean más duraderos. Eso creo que es la estructura que habría que entender y que habría que, al fin y al cabo, como ya dijo Jacobo, también desmantelar, porque ahí tienes la conexión entre los cuernos de chivo, entre los chavos, el suelo, básicamente, y el mundo de la política prácticamente, ¿no? Y en términos de su perfil socioeconómico, la mayoría de quienes yo conozco que operan a niveles, bueno, entre diferentes estados, en diferentes regiones del país, pues provienen de estratos altos de la sociedad, o sea, son white collar, ¿no? Básicamente. Están conectados con familias políticas, en parte vienen de políticas, de familias políticas, tienen estudios altos, posgrado, muchos, muchos abogados, ¿no? Prácticamente, que te da muchas ventajas en ese sentido. Entonces, pero creo que ahí está la estructura que se queda, aunque las cabezas visibles caigan prácticamente, ¿no? Entonces, de ahí también es como la tierra fértil de la cual vuelven a crecer pues, estructuras criminales visibles que después como ejercen la violencia físicamente a ras de suelo prácticamente. Entonces creo que es importantísimo entender eso un poco mejor. En términos de la articulación entre los diferentes niveles de Estado, prácticamente, gran problema sigue siendo justamente, y yo creo que por allá va un poco la falta de mayor apuesta por el actual gobierno también de
realmente pues definir una estrategia nacional en ese sentido, es que el Estado mexicano en sí ha pedido justamente un poco su capacidad de gobernanza informal o formal frente a esos escenarios locales, ¿no? Prácticamente ha habido quienes de gobierno federal en los últimos años, diferentes sexenios, han buscado de manera bastante constante pláticas con los grupos armados locales, prácticamente. Pero el problema es que siempre habrá como esas fricciones y habrá ese tipo de desacuerdos y paranoia incluso dentro de lo que es el cuerpo del Estado en sí, pues muy complejo, obviamente. Entonces, creo que ahí falta un poco como esa noción de que sea posible justamente pacificar, para usar esa palabra, como en diferentes regiones, porque ahorita es demasiado complejo y yo veo como, bueno, otro pie de página, pero un poco atrás, como ese intento, yo creo, muy visible de concentrar poderes por el actual gobierno, como en presupuestos, con la estructura de los servidores de la nación, de las coordinaciones regionales, subregionales y del mismo ejército también para al final del día llegar a una columna de gobernanza más efectiva que pueda alcanzar hacia las regiones prácticamente, pero todavía no ven esa posibilidad. Y para como los actores locales, regionales, justamente se enfrentan con ese tipo de escenario de fragmentación también en que ellos mismos dicen, y ahí sí lo tuvimos en en el reporte hasta cierto grado, de que saben que sus inversiones en ciertas campañas, donde sean más relevantes, ante todo a nivel de los gobernadores, saben perfectamente que no necesariamente les van a dar después como todas las promesas que habían hecho antes prácticamente, porque ellos pues hacen colecta de diferentes fuerzas opuestas y entonces por fin y al cabo pues quedas con muchos acuerdos, muchos escenarios específicamente locales, muchos espacios que tienen como formas de gobernanza criminal estatal mixta, pero bajo un esquema de, ¿cómo decir? Justamente, pues, sí, asamblajes localmente específicas, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, no sé si eso se responde a la pregunta, pero... Falcón, no sé si alguna vez te ha pasado que te preguntes si lo que publicas produce más o menos motivación para reformar las cosas. No porque tú lo quieras, sino porque sí, claro. Sí. Ahí hay una paradoja probablemente. Y la paradoja es que, y nos pasa en el programa de seguridad ciudadana y creo que le pasa a mucha gente que hace investigación, pasa con alumnas, alumnos, pasa en conferencias, pasa. Entre más documentas y entre más creíble es la documentación de las violencias, parece que a mucha gente lo que le provoca es menos convicción y no más convicción de que es posible y transitable un cambio deseado. En el programa nos queremos hacer cargo explícitamente de esto. Queremos nombrar la dificultad de construir una alternativa creíble frente a lo que le está pasando a este país. Creo que si algo hemos vivido los últimos 30 años, y creo que hemos todas y todos contribuido a eso, es a contarnos historias que nos hacen construir expectativas que no están fundamentadas en la evidencia, sino mucho más en los discursos académicos, mediáticos, políticos. Vamos a los eventos y salimos con alguna idea que viene pues, de muchos lugares,
de que es posible de alguna manera generar un proceso de cambio, o salimos con la idea de que esto es más grande que todos nosotros, que todas nosotras. Yo puedo perfectamente terminar este evento después de haber escuchado a Falco y decir, está claro, esto no tiene remedio, punto. Yo puedo hacer eso. Y probablemente hay gente conectada aquí y gente que nos va a ver después que va a documentar no su optimismo, sino a documentar su pesimismo. Eduardo Guerrero publicó un texto ayer de recomendaciones a gobernadores y una de las cosas que me interesó de lo que dice, siendo alguien que ha estado cerca de muchos gobernadores, gobernadoras, es que empiezan con un impulso y se desmorona el impulso reformista. Y de pronto ya no pueden con la agenda y terminan renunciando a la reforma o a las reformas necesarias. Bueno, eso es un problema para nosotros en el programa, porque este programa sí está interesado en la incidencia. Nosotras y nosotros no tenemos la respuesta a la incidencia. Lo que tenemos son las preguntas. Pero además tenemos un impulso que organiza colectivamente las preguntas o ayuda a organizar colectivamente las preguntas. Si se asoman a nuestras jornadas por la seguridad ciudadana del año pasado, pues hay una base amplísima diagnóstica con evidencia empírica de muchas fuentes, pero también hay señales de procesos organizativos, exactamente en la medida como este nuevo libro de la Universidad de Puebla de desgarramientos civilizatorios, lo que dice es que estos desgarramientos civilizatorios asistimos a desgarramientos civilizatorios exactamente como asistimos a procesos organizativos inéditos, entre otras cosas para reducir las violencias. La pregunta es, ¿con qué nos quedamos después de leer a Falco? Yo creo, Falco, que tu mirada a las propuestas es corta, es muy corta en tus reportes. Así como dice Edgar que extraña lo que él dijo que extrañaba, yo extraño más propuestas en tus reportes. Entre otras cosas, Falco, porque insisto en el hecho de que gente interesada, incluso por ejemplo en medios de comunicación, muy interesada en tus reportes, probablemente pudiera tener una curiosidad mayor hacia las propuestas si hubiera una capacidad mayor de nuestra parte para activar otro tipo de preguntas de cara a de cara a fotografías que parecen acabar con nuestra posibilidad de imaginar alternativas. Ya termino. En la mitología italiana, mitología, entre comillas, se dice, Falco, que de no ser por los jueces, Italia sería un narcoestado. Yo cuando empecé en estos temas, más joven que tú, a los 20 años, me contaron esa mitología. Y luego fui a Italia. Y caminé por las calles de Palermo y me dijeron, estas calles por las que caminas, hace 3 años, 4 años, 5 años, estaban controladas de tal manera que si tú entrabas aquí te mataban. Te estoy hablando del año 2000, que fui a Palermo a la firma de la Convención Transnacional, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esa mitología dice, además de lo de los jueces, que son procesos organizativos colectivos, auténticamente colectivos, sociedad civil organizada, iglesias, medios de comunicación, fiscales, policía, autoridades políticas, caminando en un mismo sentido, dice esta narrativa, esa es la única manera de transformar las violencias en condiciones de descomposición de esta magnitud.
¿Tú qué dices, Falco, frente a eso en términos de tu perspectiva de incidencia, la tuya, la que tú tienes respecto a tu trabajo de investigación? ¿En qué parte de la caja de herramientas de incidencia van tus textos, pues? ¿Y para provocar qué? Sí. No, pues primero quiero decir que también el reporte era más descriptivo, ¿no? En ese momento, entonces tenemos, bueno, hay limitaciones en términos del espacio y me hubiera gustado ampliar un poco más. Y la otra razón es también que justamente estamos también en pláticas con otros grupos, con también actores internacionales, para justamente obtener una reflexión acerca de las ideas que sí traemos acerca de la incidencia, de cómo seguir adelante y ver cómo se podría operacionalizar mejor, realísticamente, ¿no? Entonces, ahí está, pero creo que ustedes y otros van a ser como pues, claves como socios en ese sentido también, entre todos nosotros, porque es un tema, pues el tema fundamental, obviamente, ¿no? Entonces, pues primero quiero decir que sí, a veces obviamente creo que es algo que todos hemos sentido que trabajamos esos temas, que puede ser muy frustrante, ¿no? Porque, pues, ante todo cuando inicias, empiezas a entender como las dinámicas prácticamente y sacas mejores cosas, piensas como que habrá incidencia a través como de publicaciones, pero por fin y al cabo pues tiene un ciclo corto, mediático y desvanece sin dejar necesariamente una huella directa, por lo menos. Pero diciendo eso, creo que estamos lejos todavía de realmente haber definido justamente pues la palanca desde la perspectiva pues, de la sociedad civil y de la población en general en México, pero en muchos otros países, por ejemplo, en América Latina también, donde pues, se ven conflictos bajo la sombra de la fragmentación de lo que pensábamos que eran formas eternas de poder del Estado-nación, y compartimos como esos contextos. Entonces, el reto es global en ese sentido. Y específicamente en el caso de México, creo que estamos justamente en una fase donde hay cada vez más voces, más descripciones más poderosas acerca de lo que es este problema fundamental. Y nos estamos justamente alejando de las recetas simplistas, monolíticas, Estado versus crimen organizado, ¿no? Entonces estamos empezando a entender eso mucho mejor. Y ahora el reto es como de dos cabezas prácticamente. Primero, como tú ya dijiste, y pues está genial que estén trabajando específicamente y con fuerza en eso, de cómo construir una comunicación más eficaz en ese sentido para alcanzar pues la población en general, pero también tomadores de decisiones, porque muchas veces nos quedamos con la impresión de que simplemente no hay voluntad política y hasta cierto grado es cierto, hay muchas inercias por muchos factores que ya platicábamos, pero también hay quienes que sí buscan entender mejor y que buscan construir cosas, ¿no? Entonces ahí la pregunta de cómo construir esa comunicación más eficaz para alcanzar a esos posibles socios que no se han activado todavía y platicar con ellos desde dentro del sistema político de cómo se puede operacionalizar justamente. En términos de recomendaciones políticas, justamente es difícil realmente plantear esas recomendaciones que por fin y al cabo son más superficiales, siempre y cuando no hayamos solucionado el problema fundamental, que es la indistinción entre Estado y crimen en muchas de esas regiones, básicamente. Entonces, regresando al sistema antimafia italiano, por ejemplo, nosotros, yo creo que como base de cualquier acción positiva, duradera, limitándonos por el momento a las regiones más violentas de México para tener mayor incidencia a más corto plazo posible, con así va a ser como, pues, con un largo aliento, es la problemática de cómo introducir al mismo cuerpo del Estado enclaves funcionales bajo supervisión exterior, transparencia y rendición de cuentas para crear como pues, herramientas para empezar limitadas dentro del cuerpo del Estado para llevar a cabo pues, políticas públicas que nosotros podemos ayudar a diseñar en ese sentido, ¿no? Prácticamente, pero como el problema del Estado y de su no funcionalidad como herramienta para el bien público, su no compromiso
para ayudar como a la población en general y no servir de instrumentos para intereses privados, incluyendo intereses criminales, estereotípicos, es el problema fundamental. Y allá justamente creo que si regresamos al papel de la academia, de la sociedad civil, de otros socios que todavía no se han articulado de esa forma, también empresarios que tienen mucho peso en ese sentido, obviamente que habría que incluir un poco más en esas conversaciones, por ejemplo, los aguacateros, los limoneros en Michoacán, para poner un ejemplo nada más. Es para nosotros otra vez como, ¿cuál es la alternativa a seguir emitiendo recomendaciones que por fin y al cabo se han ignorado o se siguen ignorando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué tan políticamente activa, qué tanta presión tiene que haber por parte de, pues de la sociedad civil, ampliamente hablando, organizada, frente al sistema político? ¿O hasta qué grado tenemos que romper con la presunción de inocencia de las instituciones estatales del Estado mismo, ¿no? Bajo la fachada de democracia? Y eso también es muy relevante, creo que en el juego de las fuerzas internacionales, porque justamente, por fin y al cabo, es el sistema en que nos permite interactuar, ¿no? Como es encima de, pues, muchos años ahorita, pero creo que internacionalmente también se habría que plantear la pregunta de qué tan crítico tiene que ser como el discurso entre naciones, cuando vemos muchas contradicciones en cómo la pues, democracia electoral permite a élites corruptas locales de perpetuar sus intereses. Creo que son muchos hilos allí que tenemos que tocar para por fin y al cabo lograr agencia positiva del Estado, primero a lo pequeño y después más grande cuando sea posible, bajo, pues, claro, un protagonismo grande como de sistema judicial, como lo vimos en Italia, como vimos en Guatemala. No son casos necesariamente comparables con México, pero ese sí tuvo efectos muy positivos porque justamente se tiraban fuertemente en contra de la corrupción, ¿no? Básicamente, y los homicidios bajaron mucho. Como consecuencia probable, una correlación fuerte allá entre CICIG y como los índices de letalidad. Y con base en eso, y creo que ahí habría que concentrar los recursos y los esfuerzos, y también los esfuerzos comunicativos, después o en el intento básicamente ir construyendo agendas de seguridad humana y de seguridad en sí en las regiones más afectadas, entendiendo como las bases de conflicto allá, identificando los actores, identificando pues como otra serie de herramientas más amplias que se combinan en un paquete para aplicar en esas regiones como Michoacán, por ejemplo. Aquí estoy hablando de una amplia gama para que justamente no nos quedemos con la promesa de que haya pues una sola política aislada que pueda solucionar un problema que es mucho más profundo en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, nada más para pensar en posibles mediaciones para aumentar el acceso humanitario a poblaciones vulnerables al desplazamiento, por ejemplo, la desmovilización de los chavos, de los sicarios, y abrir caminos de reintegración para ellos, y alternativas pues, socioeconómicas para el privado, por ejemplo, que tiene un papel complejo también, pero hay mucho potencial, yo creo, ahí. O sea, básicamente ir más allá de la falta de metodología de los programas sociales actuales para combinar esos al paquete integral que necesitamos para esas regiones. Pero nada más como para subrayar eso, sin activar una voz más fuerte, más crítica, de más presión de la sociedad civil, y un momento crítico, ahorita obviamente, bajo pues, el trasfondo de los ataques a las ONGs, su cierto futuro hasta cierto grado. Sin esa voz fuerte que tenga poder, obviamente, no hay incentivos para quienes ocupan de poder en ese momento de pues, buscar el diálogo y realmente pues, moverse. Hay un libro publicado reciente de Yanilda María González, en inglés, que se llama Policía Autoritaria en Democracia.
Este también será, esperamos, no está confirmado, pero esperamos confirmarlo pronto, un cafecito en donde vamos a hablar de otra fragmentación, Falco. Cuando dices tu sociedad civil, yo te pregunto, ¿cuál sociedad civil? La tesis de Yanilda es brutalmente fuerte e inquietante porque ella dice en 3 palabras, y a riesgo de ser muy injusto con su libro, lo voy a decir así, la fragmentación de agendas e intereses producida por la propia democracia hace imposible generar un consenso a favor de la reforma democrática de las policías. Esto pudiera aplicar a muchas cosas más relacionadas con nuestros temas, en donde no es razonable, probablemente, la expectativa de un consenso social a favor de una reforma democrática del aparato de seguridad. De ese tamaño es la hipótesis. Aquí, yo lo digo como hipótesis, aquí la autora maneja 3 casos: Buenos Aires, Sao Paulo y Colombia. Y tiene un aparato crítico impresionante el libro. Estoy avanzando en él, pero no he llegado a las conclusiones, pero la tesis es clarísima. Esa es una. Otra, Rachel Neal publicó hace mucho tiempo, Rachel Neal, algo que desafía tu enfoque, Falco. Ella dice que, habiendo estudiado varios países, y esto lo publicó hace mucho, hace como 20 años, algo así, que contrario a lo que muchas veces se dice, es justamente en los escenarios más violentos donde es menos posible hacer las reformas. Fíjate qué interesante. Ella escribió y publicó hace mucho que los incentivos reformistas se reducen donde más violencia hay. No al revés. Entonces, también lo dejo puesto en la mesa para que lo sigamos platicando, porque daría para un ejercicio de análisis estratégico interesantísimo de si en efecto en esos lugares de extrema descomposición, por llamarle de alguna manera, es posible generar procesos, acción colectiva eficaz a favor de procesos reformistas. Si nadie tiene alguna otra opinión, estaríamos concluyendo el ejercicio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Ha sido interesantísimo. Gracias, Falco, por tu disponibilidad y por aceptar las observaciones y por traducirte y hacer este esfuerzo de pedagogía. Vamos a seguir platicando contigo para muchos efectos. Queremos tenerte presencialmente en la Ibero lo más pronto posible. Y bueno, ya todos quienes están aquí acompañándonos recibirán las noticias de los próximos cafecitos. Vienen varios pronto. Seguimos adelante y todo está en el canal de YouTube del Programa de Seguridad Ciudadana, nuestra cuenta de Twitter, @psc_ibero, nuestro mail, psc.ibero.mx. Así que, pues estamos en comunicación, recibimos cualquier propuesta por parte de ustedes, de personas, trabajos, investigaciones que quieran ustedes proponer para que sean compartidas, expuestas en estos ejercicios de cafecito. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Falco. Chao, cuídense.